Vamos a continuar desarrollando la parte de la aplicación, más o menos ver en qué en qué parte nos habíamos quedado. Si se recuerdan, se hizo toda la parte del diseño. Vamos a correr la aplicación. Y ahí está el diseño de la aplicación. Básicamente lo que contiene es el menú en la parte superior. No es un menú, sino que es las hotbar que tenemos en la parte de arriba, donde está el nombre de la aplicación. Por aquí que vamos a hacer un carrito de compras, pero eso es una simulación que vamos a agregar más adelante. Bueno, de hecho no es una simulación, es un carrito de compras como tal. Es un carrito de compras que vamos a estar ejecutando. Se realizó. Ese carrito de compras que vamos a estar ejecutando, ese carrito de compras justamente lo que va a hacer es que cada vez que nosotros intentemos ordenar un artículo, ese pues automáticamente va a aparecer en el carrito de compra. Vamos a volver a correr la aplicación. Le decía que si iba a correr en ese caso el carrito de compras, y esta parte de acá que es el carrusel, que yo le llamo, que colocamos en esta parte interna, ese carrusel lo que hace o lo que vamos a hacer es que vamos a agregar productos promocionales. Cuando en la API se agregue algún producto y ese producto se chequee como promocional, entonces aquí va a aparecer en este apartado. Y luego aquí vamos a colocar un mapa que todavía no lo hemos diseñado. La idea es que aprendamos a implementar mapas y aprendamos a utilizar la API de Google Maps para poder, por el momento, visualizar la ubicación actual del dispositivo. Eso es lo que vamos a hacer. Y en la parte de abajo, en la parte inferior, están las diversas opciones que vamos a tener en nuestra aplicación, que es el catálogo de productos, el perfil del usuario y ese que sería el home. Básicamente, hasta ahorita hemos diseñado tres pantallas, que son las que va a contener la página principal. Pero acuérdense que, por ejemplo, en el catálogo, cuando estamos dentro del catálogo, vamos a generar todavía otras pantallas adicionales. Cuando estemos en el carrito de compras, también vamos a generar otras pantallas adicionales que tengan que ver con el carrito de compras. Todo eso lo vamos a hacer para que la aplicación ya quede como finalizada o terminada al momento que nosotros diseñemos el proceso. Entonces, ¿qué vamos a trabajar el día de ahora? En la clase que yo les había dejado el video, yo les explicaba que por el momento tenemos el detalle que cada una de las pantallas están en un código diferente. Por ejemplo, acá colocamos el botón flotante, lo colocamos al centro, aquí lo colocamos al lado derecho y aquí está al lado derecho. Y eso significa de que si yo quiero hacer algún cambio dentro de la aplicación, tengo que ir archivo por archivo a modificar cada uno de los datos. Y eso en alguna medida es un poquito más complicado cuando ya estamos trabajando con código, porque si son demasiadas pantallas voy a tener que ir a corregir el código en demasiadas pantallas. Entonces lo que ya tenemos ahorita lo vamos a ordenar de una manera que sea mucho más fácil tener acceso a él. Entonces, para hacer ese proceso vamos a empezar a digitar código. Bueno, por el momento vamos a empezar a ordenar código. Se recuerdan que aquí tenemos los diferentes paquetes con los cuales estamos trabajando. En esta parte de acá hemos creado el account, el catálogo, el dashboard, el login, el navigation, que es el que se encarga de hacer el proceso de pasarse de una pantalla a otra. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a crearnos un nuevo paquete. Le dan clic derecho en el paquete, le dan clic derecho a la opción New, perdón, a la izquierda a la opción New y se van a la opción que dice Package. Y vamos a crear un nuevo paquete. A ese nuevo paquete le vamos a poner Component. A ese nuevo paquete le vamos a poner Component. Como este componente que vamos a crearnos es un elemento que va a ser reutilizable dentro de toda la aplicación, lo vamos a separar en un paquete por separado. Lo vamos a poner en un paquete por separado para que podamos diferenciar. ¿Buenas?
para que podamos diferenciar la ubicación de ese elemento. Por eso le hemos puesto, en ese caso le hemos puesto component. Entonces, después de haber creado el paquete, dentro de ese paquete vamos a ir colocando cada uno de los elementos. Primero, démosle clic derecho ahí donde está component y nos vamos a la opción que sería cutting class file. Vamos a seleccionar la opción de file y al primer elemento le vamos a poner header. Al primer elemento le vamos a colocar header. Ahí en componentes, clic derecho, luego en la opción New, y luego en Cutting Class, y ahí seleccionamos File y le vamos a poner Header. En este Header vamos a colocar todos los componentes que están en la parte del encabezado. Entonces nos vamos a regresar a Catálogo Screen. Aquí para que ya no nos dé error, antes que hagamos otra cosa, voy a quitar este router que no nos va a servir por el momento. Vamos a dejar vacío el Account Screen. Borramos este elemento que tenemos hasta acá, porque si no nos va a generar error. ¿Cómo se va a llamar el paquete? ¿Cuál paquete? El component. Y adentro de él un archivo de tipo file, de tipo cutting, que se va a llamar header. Bien, vamos a dejar el account screen, lo vamos a dejar vacío para que no nos dé error más adelante. Y lo mismo el catálogo screen lo vamos a dejar vacío y vamos a trabajar solamente con la parte del dashboard. Entonces este catálogo screen lo dejamos solamente así, porque pues vamos a personalizar un poco la parte del diseño de la aplicación. Y nos vamos al dashboard screen. En el dashboard screen, como vamos a crear en este caso la parte del header, si se recuerdan, en la parte del header tenemos por acá que sería MyTopBar, la función que genera en ese caso la parte de la aplicación. Entonces vamos a copiarnos del dashboard screen, vamos a copiarnos, o vamos a cortar, no vamos a copiarlo, sino que vamos a seleccionar toda la función que diga MyTopAppBar, que sería hasta acá, hasta antes del My Button Navigation. Seleccionamos todo ese código. Sería toda la función que hemos agregado, que sería la función MyTopAppBar. La seleccionamos toda y esa la cortamos. Y ahora nos vamos a la parte del header y en el header lo pegamos. Aquí en el header lo pegamos. Y ahí vamos a tener pues separado la opción de MyTopBar. ¿Por qué lo colocamos en el header? ¿Por qué no creamos un solo archivo donde pudiéramos colocar todas las funciones? Porque más adelante ya vamos a saber nosotros que si por ejemplo quiero hacer algún cambio al encabezado, entonces vengo al archivo que se llama header y ahí puedo hacer las modificaciones y yo sé que solamente voy a afectar la parte superior de la aplicación. Si después quiero hacer cambios a la parte de la navegación, que es la parte de abajo, entonces me voy hacia esa opción y modifico esa parte. Por eso es que los separamos, digamos, por archivo. Ya tenemos separado el header. Y aquí en el dashboard screen ahora nos va a dar un pequeño error, porque esta ya no la va a encontrar, esa función ya no la encuentra dentro del mismo archivo. Entonces para que nos quite el error hay que importarla, le damos al enter e importamos MyTopAppBar. Bien, ya separamos entonces el encabezado en ese archivo. Ahora vamos a crearnos otro archivo. Le damos en el component, le damos en new, cutting class file, seleccionamos el file y a este le vamos a poner footer.
A ese le vamos a poner footer, que sería en este caso el pie del componente. Entonces nos vamos al dashboard screen y ahora nos vamos a llevar esto que tenemos acá, que sería, nos vamos a llevar la función my button navigation. Seleccionamos toda la función. Esa la cortamos y la vamos a pegar a footer. Y la pegamos en footer. Y ahí está ya ahora la función separada. Lógicamente con esto, movimiento, el dashboard screen me va a dar error. Por aquí está intentando mandar a llamar my button navigation. Entonces hay que importarla, le damos al enter para que lo importe. Ya tenemos separado el footer, ¿okay? Ya tenemos el header, ya tenemos separado la parte del footer. ¿Qué nos hace falta separar? Ahora nos hace falta separar el button card, que sería el botón que tenemos, el botón flotante. Entonces para separar el botón flotante vamos a hacer lo mismo. Nos venimos a Component, seleccionamos un nuevo archivo. Y a este le vamos a agregar o le vamos a colocar el nombre de button card. Seleccionamos el tipo archivo. Y nos vamos al dashboard screen. Y en el dashboard screen nos traemos my floatable button, action button. Entonces seleccionamos todo esto de nuevo, lo cortamos y lo pegamos acá. Y eso nos va a dar aquí un error también. Hay que importar esta función y ahí ya está importada. Entonces ya separamos los tres componentes principales, ¿okay? Pero aún así podríamos decir, ya con esto puedo colocar dentro del scaffold, puedo colocar todos esos elementos y empezar a trabajar en cada una de las aplicaciones. Pero vamos a tener el mismo problema, que el centro de este documento, el centro de esta parte de acá, para todos es diferente. O sea, para el caso del catálogo muestra una lista de productos. Para el caso del profile va a mostrar los datos del usuario. Para el caso del dashboard va a mostrar el mapa y otros elementos y el carrusel que tenemos en la parte de arriba. Entonces va a ser diferente. Por lo tanto, también tendríamos que personalizar este elemento que tenemos que acá. O tendríamos que separar el scaffold para que podamos trabajar con elementos separados. ¿Cómo vamos a trabajar o cómo vamos a separar el scaffold? Se vienen otra vez a los componentes, le dan clic derecho, clic en New, Kotlin Class, y a esta le vamos a poner Template. A este le vamos a poner Template. Este se va a llamar Template. Y ahora que ya tenemos el template, nos podemos llevar todo el scaffold. Sería todo eso que tenemos acá. Hasta antes de la última llave. Eso lo vamos a cortar. Y en template vamos a crearnos una función de tipo composable. Y esta función se va a llamar template. Yo le puedo colocar cualquier nombre, pero por el momento le vamos a poner template app. ¿Okay? Esa sería la función que va a contener el scaffold.
Entonces ahí adentro del template app, ahí es donde hay que pegar el código que acabamos de cortar del otro extremo. Ahí lo pegamos. Y si se dan cuenta, nos da nada más un error. El error que nos da es en este navController. Esta variable que tenemos acá, este navController que tenemos en esta sección. ¿Por qué nos va a dar el error del navController? Porque esa variable es la que se encarga de controlar la navegación. ¿Se acuerdan que es la variable que hace que nos pasemos de una pantalla a otra? Pero aquí no la estamos recibiendo como parámetro. Si se dan cuenta, en la función template no viene el navController. Entonces, por ende, no la puedo utilizar dentro de la parte de la aplicación. Entonces, lo que tenemos que hacer es agregarle aquí como parámetro. Le vamos a poner navController, dos puntos, y va a ser de tipo navController. Ya se quitó el error. Ahora ya no tenemos ese pequeño problema que teníamos con la parte de la aplicación. Entonces, ya con esto que acabamos de hacer, todo este montón de elementos que hemos mandado a llamar, ya perfectamente puedo venirme al dashboard screen y mandar a llamar ese elemento, mandar a llamar esa función. Esa función se llama templateApp y le envío el navController y ya funciona. Ya funciona en ese caso la aplicación. Si lo corro, no debería de haber sucedido absolutamente nada. O sea, todo debería de estar funcionando exactamente igual, porque lo único que hemos hecho es copiar, cortar de algunas partes y pegarlos en otro lugar, y el elemento debería funcionar exactamente igual. Pero seguimos teniendo el mismo problema, porque si esta misma función que yo tengo acá la copio y la pego en el catálogo, pues me va a mostrar siempre la misma lista. Si la pego en el perfil, me va a mostrar también en la icon screen, me va a mostrar también siempre el mismo listado. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer acá? Aquí internamente yo tendría que configurar el contenido del scaffold. Deberíamos de configurar toda la parte del centro que tiene cada parte de la aplicación, porque es lo que cambia. El encabezado, la parte del pie y el botón flotante son los valores que siempre están fijos, pero lo que va cambiando es lo que hemos colocado dentro del centro de la aplicación. Entonces, ¿cómo hacemos para cambiar ese proceso? Vamos a venirnos al template. Lo que tendríamos que hacer sería que esto que tenemos acá, justamente este column que tenemos en esta sección, es la que debería de ser totalmente diferente. Entonces nos vamos a cortar. Vamos a hacer, quiero ver el column, voy a ver hasta dónde llega el column. Hasta aquí, ¿verdad? Entonces vamos a seleccionar desde esta llave hasta esta parte de acá, y eso nos lo vamos a cortar, ¿verdad? Y eso nos lo vamos a cortar. Y ahora lo que tendríamos que hacer sería crearnos una función que permita personalizar el contenido de esa parte. Esa función es una función lambda que nosotros tenemos que ejecutar. Y como lo vimos en Kotlin, las funciones lambda se definen como parámetros dentro del listado de elementos. Voy a poner esto en 2 líneas para que no nos confundamos con los parámetros. Le voy a poner una coma. Y ahí nos vamos a crear, en ese caso, la función lambda. Si se dan cuenta, por ejemplo, en ese caso, este scaffold, si ustedes le colocan el mouse encima, por aquí hay una función lambda o un parámetro que se llama content, que contiene en ese caso una función lambda que corresponde a los elementos que queremos mostrar. Entonces nosotros a esta función personalizada, que nosotros hemos creado, le vamos a colocar el parámetro content.
ese parámetro content va a ser un valor que trae un padding values, que ese es el parámetro. Y en ese caso va a devolver nada. Sí, no lleva paréntesis. Bien, va a devolver absolutamente nada. Entonces, solo que esta función de tipo composable, esta función que nosotros tenemos acá, debe de ser una función de tipo composable. Y si se dan cuenta de los parámetros que hemos agregado acá, también notan que a algunos parámetros, por ejemplo esta, le dice que el parámetro es un parámetro composable, este le dice que es un parámetro composable, de igual manera aparecen todos los elementos que son de tipo composable. Y los que no son de tipo composable, como por ejemplo este, nada más está el tipo y la definición. Entonces este básicamente es una función que debería de ser agregada con este parámetro para decirle que eso lo que va a contener son elementos gráficos. Entonces lo que tenemos que hacer es agregar esa notación al principio del parámetro. Nos venimos aquí al content y le vamos a agregar @composable. Y con eso le decimos que la función que vamos a ejecutar es una función de tipo composable. Y luego, aquí en el centro, lo único que hacemos es mandar a llamar la función que sería el content y le enviamos el parámetro it. Vean, mandamos a llamar el content y le ponemos el parámetro it. Eso significa que ahora el contenido de este scaffold va a estar determinado por esta función, por lo que contenga esa función. Dependiendo de lo que le enviemos del otro extremo, así es el contenido que vamos a poder visualizar acá ahora. Con esto, esta modificación que hemos hecho justamente en esta función, ya nos podemos venir al dashboard screen y aquí ya podemos agregar las llaves. ¿Okay? Así es como funcionan o así como están definidos todos los elementos que nosotros hemos utilizado. Cuando ponemos un column o ponemos un row y le ponemos llaves, al otro extremo lo que se ha definido es una función de tipo composable. Entonces acá en esas llaves yo ya le puedo colocar, en ese caso, el texto que teníamos ahí al otro lado, lo pegamos, solamente lo pegamos. Solamente lo pegamos y vean, con eso ya colocamos el contenido. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Ahora lo que le estamos diciendo de que esta función que se llama TemplateApp, le estoy enviando como parámetro el NavController y le estoy enviando como parámetro también una función lambda. Esa función lambda contiene un column y ese column internamente lo que contiene es una lista que es la que creamos en la vez anterior. Ahora con esta lista él ya se va a encargar de dibujarla. Por lo tanto, aquí el scaffold recibe ese parámetro que tenemos acá y lo dibuja en el centro del scaffold. ¿Okay? Lo mismo tendríamos que hacer ahora con el catálogo. Vamos a buscar el catálogo screen. Y en el catálogo screen mandamos a llamar la función TemplateApp. Le ponemos el NavController. Y si se dan cuenta, ya me está pidiendo una función lambda. En esta función lambda, ya le puedo colocar un column.
en ese column agregar el modifier modifier.padding y le ponemos el it. Y aquí adentro ya podemos colocar un text que diga catálogo. Ya podemos agregar un text que diga catálogo. Creo que me está marcando 3 errores. Son desde unas import de las importaciones. Así, esto es import. Hay que quitarlo. Y esto lo seleccionamos y se lo vamos a pegar al no veo el icon screen. Se lo vamos a pegar al icon screen. Entonces aquí, en lugar de un text que diga catálogo, le vamos a poner datos de usuario. Y si le vuelve a generar error en los import, pues hay que irlos a borrar. Que esos son los que se trajo del otro componente. Y listo. Vean qué pequeñito quedó el código a comparación del anterior, que copiábamos todo el código completo. Ahora está más simple. Significa de que acá ya tiene en la parte de arriba en el template app está definido los elementos del encabezado, está definido los elementos de la barra de navegación, está definido el botoncito que sirve para navegar, para el botoncito flotante. Pero lo que hacemos es que el centro lo estamos cambiando. Cada vez que mandamos a llamar a ese elemento, mandamos un column con los datos del usuario, con los datos del catálogo, que van a ser distintos. Más adelante, aquí vamos a ir ilustrando, o aquí vamos a trabajar en el diseño para mostrar el catálogo de productos, o en el diseño para mostrar los datos del usuario que vamos a implementar. Bien, ahora que ya tenemos estos elementos, vamos a ejecutar la aplicación. En teoría, si lo hicimos bien, no debería de romperse nada. Entonces le vamos a poner admin @católica.edu.sb y el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y vean, ahí está ahí está la aplicación funcionando. Me paso al catálogo, ahí está el catálogo. Me paso al perfil, ahí están los datos de usuario. Regreso al dashboard y ahí aparece la información. O sea que no se movió nada. Todo sigue funcionando exactamente igual como lo teníamos al principio, pero más ordenado. Esa es la diferencia. Si yo quiero hacer alguna modificación en el top bar, pues voy al header, hago la modificación y se va a aplicar para todas las pantallas. Esa es la ventaja. Bien, ahora vamos a empezar a conectarnos a la app. Veamos la parte buena de la aplicación, porque pues no tiene sentido que creemos un diseño. Aquí llevamos esta aplicación al cliente y solamente llevamos un prototipo, y el cliente lo que va a ver si nos va a decir se ve bonita o no se ve bien, etcétera, pero no es funcional, porque los datos que aparecen aquí, por lo menos desde el login, no es funcional, porque el login es genérico. Estamos colocando el mismo login para poder entrar a la aplicación, y debería de ser un login dependiendo de la que se ha generado. De hecho, si yo puedo crear
Solo que a la máquina virtual le vamos a hacer una pequeña configuración. Vamos a abrir VirtualBox. Vamos a abrir VirtualBox. Y esta modificación que le vamos a hacer a VirtualBox ya va a estar para que funcione igual de aquí en adelante. Vamos a ir a la parte de la máquina virtual y le vamos a dar configuración. Y se acuerdan que a esta le configuramos, en esta parte de acá le configuramos dos adaptadores de red. Solo déjenme ver a qué red me estoy conectando yo. Si pueden, utilicen la red de su teléfono para que no vayan a tener inconvenientes, porque si la red de la universidad está protegida o tiene algún inconveniente, probablemente no se puedan conectar a su máquina. Entonces conéctense a la red de su teléfono. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en la configuración de la red? Como aquí le hemos agregado dos adaptadores, le hemos puesto el adaptador 1, se lo pusimos como, bueno, el mío ya lo tiene como adaptador puente. No sé cómo lo tienen ustedes. Pónganlo como adaptador puente. No sé por qué se lo cambié. Pónganselo como adaptador puente. ¿Qué es lo que va a suceder con ese adaptador puente? Lo que va a suceder es que a su máquina virtual le va a asignar una IP de la red, en ese caso de la de su teléfono. Entonces, ustedes se van a poder conectar a su servidor, porque van a tener la misma IP. No la misma IP, sino que van a estar en la misma red. Al teléfono que nosotros tenemos acá, al teléfono emulado, ese teléfono emulado se conecta a través de la red que tiene su máquina, su computadora, que es la red de su teléfono. Entonces van a estar en el mismo rango, deberían estar en el mismo, las mismas IPs. Por lo tanto, no deberíamos de tener problemas de conexión. Sin embargo, cuando ya estén utilizando servicios en la nube, pues ahí vamos a tener que usar nombres de dominio o cualquier otra cosa que queramos implementar. Entonces ahí solamente le dan a aceptar y solamente el adaptador 1 en lugar de NAT, ponerle adaptador puente. Y luego levantamos la máquina virtual y cruzamos los dedos que no explote la máquina. ¿Cuánto le pusimos de RAM? No se acuerdan. Giga, creo. Giga o 2 gigas. 2 gigas. Bueno. Yo digo que para si en la materia de sistemas propietarios me aguantaba 3 máquinas virtuales abiertas, yo creo que no Pues hay problema. sí, porque ahorita tiene el emulador, es una máquina virtual. VirtualBox es una máquina virtual y Android Studio, que es un comelón de recursos, así que tienen todos esos. Bien, me voy a conectar yo por la consola para que podamos ver las configuraciones. Bien, si se dan cuenta, si yo ahorita le doy un IP address, este me asignó la IP 172.20.10.2, que es, se supone, la IP de la red, que me parece raro. Déjenme ver. Bueno, vamos a probar así. Me pone la 172.20.10, que debería de ser en ese caso la IP con la cual nos podemos conectar. Solo déjenme comprobar si tiene internet. Si tiene internet no hay problema. Si tiene internet. ¿Cómo uso para ver ese IP que le asignó? IP address. IP address o IP address, nada más. Y ahí se dieron cuenta que les asignó en ese caso la IP. ¿Sí? Ya tienen un IP de su teléfono.
entrar ahora a Postman. Es importante cuando estamos trabajando con la parte del diseño de aplicaciones, si yo me voy a conectar a una IP, es importante que tengamos acceso a la API. En ese caso, el día de ahora vamos a trabajar con el login. ¿Qué es eso? Vamos a trabajar con el login. Entonces, se recuerdan que aquí en el login, en la parte del body, nosotros le suministrábamos cierta información que corresponde en ese caso al usuario y la contraseña. Aquí le colocábamos el user y el pass. Es importante que nosotros tengamos acceso a esta información porque a través de esa información vamos a poder determinar cómo nos vamos a conectar a la API. Estos elementos que ustedes ven aquí arriba, o sea, la URL, nosotros le vamos a conocer como el endpoint. Es el enlace a través del cual nosotros nos vamos a conectar a la URL. Cada uno de esos es un endpoint. Por ejemplo, para obtener un login o para hacer login es un endpoint. Para crear un usuario es otro endpoint. Para obtener los digamos que más adelante vamos a tener los productos promocionales es otro endpoint. Para cada uno vamos a crear un endpoint. Y este endpoint por el momento se conecta a través del método post, que también tenemos que identificarlo. Y envía dos parámetros, el user y el pass, con los respectivos valores que vamos a identificar. Aquí en Postman, si ustedes quieren, bueno, si no quieren complicarse demasiado y quieren obtener el código para conectarse a la API, le pueden dar clic a estos botoncitos que aparecen acá. Vean, si le hacen clic aquí, por aquí les aparece para los diferentes tipos de aplicaciones que se pueden conectar. Por ejemplo, si le hacen clic acá, van a notar que pueden hacerlo a través de PHP. Aquí está el código para conectarse a la API a través de PHP. ¿Okay? Pueden hacerlo, si no es PHP, digamos que vamos a usar Python. Ahí ya tenemos el código de Python. Copiamos y pegamos el código en Python y eso debería funcionar para conectarnos a la IP. O sea, ya no tenemos que hacer el esfuerzo de estar buscando el código. Creo que también está, si no me equivoco, está para R, para Ruby, para ROS, para un Shell, pero no sé si está para Kotlin. Sí, por ahí está Kotlin. Node.js, aquí está Kotlin y aquí está para Kotlin. Solo que esta conexión que tenemos acá es, digamos, la conexión nativa. Básicamente está utilizando una clase que se llama OKHTTP Client. Esta es la clase que utiliza para hacer el proceso de conexión. De los demás datos son iguales. Pero nosotros, para podernos conectar, vamos a utilizar una de las librerías oficiales que se utiliza, o alguna de todas las librerías oficiales que se utilizan en Kotlin para poder hacer procesos de conexión. Esa librería ya envuelve todo el proceso de conexión y nosotros solamente nos tenemos que preocupar de cómo darle tratamiento a los datos. Entonces vamos a regresarnos ahora a la parte de Kotlin y vamos a ir a configurar esas librerías. El que vamos a utilizar, quiero mostrarles, esto se lo voy a colocar en la plataforma, pero para que lo tengan como referencia. El que vamos a utilizar es Retrofit. Es este. Está el sitio oficial. Ese es el que vamos a utilizar. Se llama Retrofit. Si ustedes buscan arriba dice square.github.io/retrofit y aquí aparece toda la documentación que vamos a utilizar de Retrofit. ¿Qué ventajas tenemos? Si se van a ir dando cuenta, hay varias cosas que ya están hechas, que nosotros solamente las tenemos que ir implementando. Ahora, lo que nos interesa de Retrofit es saber
cómo se hace para colocar, para descargar el código con el cual vamos a trabajar. Si se van a la sección que dice Download, ese solo le pueden colocar retrofit, así en Google, le ponen retrofit. Y la primera que les aparece es la que tiene la documentación. Y si nos vamos a la sección que dice Download, van a notar que ahí hay una sección que dice Gradle. Esa sección que dice Gradle es la que nosotros vamos a utilizar para poder hacer el proceso de implementación. Entonces, nos vamos a ir a Kotlin. Nos vamos a ir a Kotlin y vamos a ir a configurar esas librerías. Perdón, a Android Studio. ¿Dónde configuramos las librerías? ¿Dónde configuramos las librerías? No, las librerías que vamos a implementar en el build Gradle, correcto, en el Gradle Scripts y en el build Gradle.kts. Entonces aquí vamos a hacer el proceso de implementación. Vamos a poner abajo de los iconos, ahí le vamos a poner implementation, abrimos comillas, y aquí vamos a colocar square app.retrofit dos puntos retrofit y la versión que sería la 2.9.0. Déjenme ver si está bien escrito. Si ahí no, esta no lo predice. scom.squareapp.retrofit 2 puntos retrofit y la versión 2.09. Ahora, no solamente vamos a utilizar esta librería. ¿Qué es lo que devuelve la API? ¿Qué tipo de contenido me devuelve la API? ¿En qué formato lo devuelve? En JSON. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Ese formato que viene en formato JSON, debo de aprender o debo de convertirlo para que lo podamos manipular dentro de Android Studio, dentro del código, a través de Kotlin. Entonces, para ello también vamos a utilizar otra librería. Entonces le ponemos implementation. Abrimos comillas. Y aquí le ponemos com.square app. Esta es siempre retrofit 2 puntos converter JSON 2.2.9.0. Esas dos librerías son las que vamos a utilizar. La primera es la que se utiliza para hacer el proceso de conexión a la API. Y la segunda es para que el resultado que obtengamos de la API lo podamos convertir o lo podamos manipular como un JSON. La mayoría, de hecho en general todas las APIs devuelven JSON. Es rara aquella que devuelve un formato diferente. La mayoría de esas devuelve JSON. Bien, cuando ya lo tengan, le dan sincronizar now. Y vamos a esperar que el internet del teléfono no nos vaya a fallar. Le dan sincronizar now para que haga el proceso de descarga. También ya terminó. Ya.
paquete pequeño. Ahora, en el caso de Android Studio, en el caso del sistema operativo Android, cada vez que se vaya a conectar a una API, necesita permiso de internet. ¿Okay? Las aplicaciones por defecto, cuando nosotros las creamos, no tienen acceso a internet, no tienen salida a internet. Pues ese permiso lo tienen bloqueado. En el caso de las aplicaciones para Android, son un tanto restrictivas en ese sentido. Traen todos los permisos rechazados. Si yo quiero permisos a la cámara, si yo quiero permisos al GPS, si quiero permisos para la memoria SD, si quiero permisos a cualquier cosa, todos los permisos están restringidos. Porque la idea original es que cuando yo necesite esos permisos, los pueda solicitar. Entonces, en el caso del permiso de internet, también los tiene bloqueados. Entonces, yo le tengo que decir que voy a necesitar permiso de internet porque nos vamos a conectar a una API. Independientemente la API sea local, porque alguien podría decir, pero esta no está en la nube, independientemente sea local, de todos modos tenemos que solicitar los permisos de la aplicación. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar por primera vez, o vamos a cerrar ese URL para que no nos quite espacio. Vamos a ver por primera vez este archivo que se llama manifest. Y ahí tienen un Android Manifest. Ese Android Manifest es un manifiesto. Básicamente, como su nombre lo dice, es un resumen de las configuraciones que tiene nuestra aplicación. Si se dan cuenta, como hemos creado dos activity, van a notar que aquí está la primera, Activity, Dashboard Activity, Activity, Main Activity, y con este parámetro que tenemos acá, le estamos diciendo que ese Main Activity es la pantalla principal. Si yo muevo esto y se lo coloco a esta de aquí arriba, lo que va a suceder es que la primera pantalla que va a lanzar es la pantalla del dashboard. ¿Okay? Así es como se define. Pero como lo que yo necesito es colocarle permisos, entonces nos vamos a venir antes de la palabra application, y ahí antes de la palabra application vamos a colocar en ese caso los permisos. Para eso le ponemos use -permission, y ahí nos aparece el Android name, que sería en ese caso el nombre del permiso que vamos a utilizar. El nombre del permiso es android.permission.internet. Y ahí cerramos. Así quedaría. Más adelante, cuando le tengamos que dar permisos a la cámara, vamos a tener que venir a esta sección y decirle que voy a necesitar permisos a la cámara. Si después necesito guardar, de hecho vamos a guardar fotos en la memoria, voy a tener que decirle acá que necesito permisos de acceso a la memoria. Pero esto es nada más como información de la aplicación. Cuando ustedes publican esta aplicación en la App Store, la información que les aparece de los permisos que necesita la aplicación la extrae de acá. Pero no significa que automáticamente cuando lo pongamos aquí, por ejemplo en el caso de la cámara, no significa que con solamente colocar el permiso de la cámara ya tenga acceso a ello, ¿okay? Sino que lo que va a suceder es que yo voy a tener que a través de código lanzar una ventanita que me diga, necesita tener acceso, quiero o me puede dar permisos a la cámara. Se da cuenta que por ejemplo cuando se dan por primera vez WhatsApp, les pide permisos a la cámara, les pide permiso a la memoria SD, etcétera, etcétera, pero es porque los lanza. Incluso ahorita supuestamente lo cambiaron en
Bien, ya que tenemos puesto la parte del permiso, esa es la primera configuración. Ahora vamos a agregar unos elementos adicionales a nuestro paquete. Vamos a configurar retrofit, que es el paquete que acabamos de poner en el Gradle. Para configurar retrofit, vamos a venir hacia acá y vamos a crear un nuevo paquete. Le doy clic derecho, le doy clic en New y nos vamos a la opción Package y voy a crear un paquete que se va a llamar Core. Según las buenas prácticas de programación, todas las configuraciones que yo voy a hacer para conectarme, ya sea a una base de datos, ya sea a una API o cualquier otra cosa, lo tengo que guardar en esa carpeta. ¿Okay? Yo por el momento voy a hacer una conexión a una API, pero podríamos utilizar bases de datos locales. ¿Okay? No bases de datos en línea, sino bases de datos locales. El teléfono tiene SQLite, ¿ya han escuchado de SQLite? Tiene SQLite, o sea, uno puede crear una base de datos como ustedes la conocen, con tablas, filas, columnas y todo lo demás, para poder extraer información, guardar información, pero solo en el teléfono. Esa es la diferencia. Los juegos, por ejemplo, cuando guardan su score, lo guardan en su base de datos personal, que es en el teléfono. Ya les ha pasado de que cuando necesitan liberar espacio de las aplicaciones hay una opción en el teléfono que le dice borrar datos o eliminar datos, o lo que borra son la base de datos. ¿Okay? Esa base de datos es SQLite y otra forma de almacenar información que tenemos. ¿Okay? Pero eso vamos a tener de las dos. Nosotros vamos a tener acceso a una base de datos local porque necesitamos guardar información local, como por ejemplo el token, necesitamos guardar en una base de datos y vamos a tener acceso a una NAT, o sea, vamos a tener dos. Entonces, por el momento vamos a hacer la configuración para la parte de la API. Así que aquí en Core, si yo voy a tener acceso a una base de datos, entonces creo un paquete. Aquí en Core le damos New, le damos Package. Si voy a tener acceso a una base de datos, creo un paquete que se llame Database. Si voy a tener acceso a una API, creo un paquete que se llame Network, que es en este caso Redor. Si voy a tener acceso o si voy a trabajar con un paquete con archivos, por ejemplo, entonces le puedo colocar un paquete que diga file. Y así sucesivamente. Ahora, en ese network vamos a crear un nuevo archivo. Le damos clic en New, le damos clic en Kotlin Class File y el objeto que vamos a crear es de tipo Object. El objeto que vamos a crear es de tipo Object. Y a este le vamos a poner retrofit helper. Retrofit helper. Si fuese a una base de datos, por ejemplo, si fuese SQLite, le podríamos poner SQLite helper. ¿Okay? Para poder configurar ahí los parámetros de conexión a la base de datos. Entonces aquí en retrofit helper, eso básicamente es un objeto. En lugar de crear una clase, vamos a crear un objeto propio de Kotlin sin necesidad de que dependa de la clase. O sea, este objeto que vamos a crear acá, que se llama retrofit helper, ya va a existir, ya es un objeto como tal. Entonces ya no necesito crear una clase para diseñar ese objeto. ¿Okay? Pero va a tener en ese caso funcionalidad. No puedo crear otro objeto a partir de este, sino que es un objeto único. Vamos a crearnos una función que se va a llamar getRetrofit. Y ese getRetrofit va a devolver un objeto de tipo retrofit. Y si importamos correctamente el paquete, aquí arriba ya les tiene que aparecer un import que diga retrofit2.retrofit. Eso significa que hemos importado correctamente el paquete. Y acá lo que vamos a hacer es
colocarle un return para decirle que vamos a devolver un objeto de tipo retrofit. Ese retrofit tiene un método que se llama builder. Le voy a dar enter y en la siguiente fila vamos a utilizar el parámetro que se llama base URL, y en el base URL le vamos a colocar la URL a la cual nos vamos a conectar. Le ponemos http :// y le vamos a colocar. ¿Se acuerdan que nosotros configuramos virtual.unicades.edu.sb? Pero no le podemos colocar virtual porque ese lo hicimos con un archivo de configuración de la máquina local, pero el teléfono no le hemos configurado ese archivo, así que no lo va a poder redireccionar. Así que aquí tendríamos que utilizar, en ese caso, la IP. La IP de mi máquina es la 172. Es esta, 172. 20.10.2. Entonces esa colocamos acá, 172, 20.10.2. Como la API tiene una sección que dice API y diagonal B1.0, diagonal, esa va a ser nuestra URL base, porque de ahí lo demás cambia. Por ejemplo, ahorita vamos a hacer la parte de login, entonces le vamos a poner diagonal usuario login. Más adelante vamos a utilizar, por ejemplo, el de register dice usuario diagonal register. El de productos dice, va a decir productos que de productos, o algo por el estilo. Entonces eso va a ir cambiando, pero esto va a ser fijo, ¿okay? Esto va a ser siempre la misma URL. Así que por eso hemos configurado la URL base. Luego, en la siguiente fila le vamos a poner el add converter factory. Ese converter factory, como lo que vamos a obtener acá es un texto, básicamente lo que nos devuelve la API es un texto. Ese texto lo vamos a transformar en un JSON converter factory, que es este que tenemos acá ahora. Y a ese le ponemos punto create. Y luego abajo, para que se nos quiten los errores, le ponemos punto build. Entonces lo que va a suceder es que este objeto que tenemos creado acá, que se llama retrofit helper, tiene un método que se llama getRetrofit. Lo que hace ese getRetrofit es obtener un objeto de tipo retrofit, que es el que se encarga de conectarse a la API. Ese objeto retrofit lo que hace es que construye a partir de la URL base, que es esa que tenemos aquí, le falta, tiene punto coma de punto, es esta URL que nosotros hemos colocado. Si no fuese la URL, sino que si tuviéramos un dominio, aquí le podríamos colocar el nombre del dominio. Y algo importante, si fuese un sitio HTTPS, aquí le tendríamos que poner HTTPS. Luego la API versión 1.0. El resultado que obtengamos de la conexión a esa API lo vamos a convertir a un objeto de tipo JSON. Y ese objeto de tipo JSON es el que va a transformar y va a devolver. Entonces, eso es lo que hace toda esta parte de la función. Le vamos a agregar ahí los dos puntos, que si no nos va a dar error. Bien, ahora que ya tenemos configurado el objeto con el cual vamos a establecer la conexión, si necesitamos, por ejemplo, ahora trabajar con una base de datos, tenemos que crear un SQLite helper, por ejemplo, y aquí configurar el objeto que va a hacer el proceso de conexión, y así sucesivamente. Pero no, es aparte, ya tendríamos que crearlo, digamos acá, tendríamos que crear otro paquete que se llame database, y la librería para conectarse ya no es retrofit, sino que ya sería otra librería que se conecta a la base de datos. Sí, siempre van a ser objetos. De hecho, ya vamos a aprender a utilizar una base de datos. No vamos a usar SQLite, sino que vamos a utilizar otra base de datos más moderna en Android,
que es una que se almacena como en formato no SQL, donde podemos almacenar información dentro de nuestros dispositivos. Entonces vamos a aprender a utilizar esa base de datos y ahí se van a dar cuenta que vamos a usar otras librerías diferentes para obtener la información. Para cada uno son librerías diferentes. Bien, ya que hemos creado esta parte, esto va a ser el objeto de conexión. Ahora nos vamos a ir a login y en el login vamos a separar los elementos. Ya tenemos la lista. Se recuerda que el modelo que estamos utilizando en la arquitectura de software es el modelo MVM, que es modelo, vista, vista, modelo. ¿Okay? Ya tenemos el viewModel, ya tenemos la vista. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta el modelo, que es el modelo es el que se encarga de conectarse a la base de datos o en este caso la API o cualquier otro elemento. Entonces también lo vamos a separar dentro de estas carpetas. Vamos a irnos ahí a la parte de login y aquí vamos a crear dos paquetes más. Vamos a crear un paquete que se va a llamar data y dentro de login vamos a crear otro paquete que se va a llamar dominio. Y dentro de data vamos a crear un nuevo paquete que se va a llamar network. Siguiendo la misma lógica, que en el caso de que nos vamos a conectar a una API, lo ponemos en network, si es una base de datos, lo ponemos en database. ¿Okay? Ya que tenemos creado el paquete de network, en la carpeta o en el paquete de network le damos clic derecho y aquí nos vamos a crear un Kotlin class que va a ser una interfase. A esa interfase le vamos a poner login client. A esa interfase le vamos a poner login client. ¿Para qué sirven las interfaces? Para las interfaces lo que contienen son propiedades y métodos abstractos. ¿Ves? Eso mismo. Le palabra contiene propiedades y métodos abstractos. Sirven para procesos de herencia. Significa que cuando nosotros vayamos a crear una clase y heredemos de la interfase, estamos obligados a definir el funcionamiento de los métodos y propiedades que definamos como abstractos. ¿Okay? Yo les decía que eso se utiliza más que todo en la arquitectura de software. El arquitecto de software lo que hace es crear clases, clases padres, clases madres y crear interfaces. Porque los programadores, a partir de las interfaces, empiezan a crear el funcionamiento. Entonces, yo podría crear, por ejemplo, dentro de la interfaz, podría crear un método o un método abstracto que me permita agregar un registro, eliminar un registro, insertar, actualizar un registro, etcétera, etcétera. Nosotros acá la interfase la vamos a utilizar para combinarla con retrofit, para decirle a retrofit cómo van a ser los procesos de conexión que vamos a trabajar. Aquí vamos a ir creando cada una de las entradas o cada uno de los parámetros que vamos a tener en las entradas de retrofit. Entonces, para eso vamos a utilizar, primero vamos a ver en Postman. Si observan en Postman, el método que estamos utilizando es el método post. ¿Okay? Como estamos usando el método post, aquí voy a utilizar una expresión que diga @post y aquí entre comillas
le voy a poner diagonal usuarios, diagonal login. O sea, en otras palabras, lo que nosotros vamos a crear ahorita como entrada, lo vamos a poner aquí en usuarios, diagonal login. O sea, eso va a ser en ese caso la entrada que vamos a utilizar para la parte de la aplicación. Voy a hacer el primer... ¿Cómo? Exactamente. Así como los modelos del que tenemos de la API. Por ejemplo, en ese caso en Postman, si regreso a Postman, van a ver que por el método post tengo que alimentar el usuario y el password. Entonces, voy a crearme aquí una función, una suspend function. Ya le voy a explicar qué es una suspend function, que se va a llamar doLogin, y esta va a tener el parámetro user de tipo string y el parámetro pass de tipo string, y le voy a decir que ese doLogin devuelva una respuesta. Le voy a poner un response, y la respuesta que va a devolver va a ser una respuesta que se va a llamar login response, que todavía no la hemos creado. Eso lo tenemos que importar. De retrofit. Voy a poner eso en varias líneas para poderlo identificar. Estos son los parámetros y esta va a ser en ese caso la respuesta. Entonces, ¿qué es una suspend function? ¿Se acuerdan de las promesas de Java? Las promesas de Java eran funciones que se ejecutaban y que devolvían una respuesta en el futuro. A eso se refiere con promesas. Yo mando a hacer una llamada a una promesa y lo que hace es que ejecuta un bloque de código que me devuelve una respuesta más adelante. Esas promesas se utilizan, por ejemplo, para conexiones a una app. Porque cuando yo me conecto a un servidor, yo le envío una petición a ese servidor. Pero el servidor puede devolver la respuesta de inmediato, como podría tardarse muchísimo tiempo, dependiendo de qué tan complicado sea la respuesta que necesito o qué tan ocupado sea el servidor. Entonces, esas promesas que tenemos ahí son como las suspend function. Aquí en Kotlin se le conocen como corrutinas. El nombre en Kotlin se le conoce como corrutinas. Las corrutinas son básicamente funciones que se mandan a ejecutar en un hilo secundario dentro de la aplicación. Cuando ustedes, por ejemplo, tienen su procesador, ustedes saben que tiene 3, 4, 5, 6, 7, 12 núcleos, por ejemplo. Cada núcleo permite ejecutar un proceso en específico y los 12 núcleos trabajan en paralelo. Entonces, digamos de que mi aplicación principal está corriendo en el núcleo principal. Y lo que hacen las corrutinas es que pasan ese proceso a un segundo núcleo para que se ejecute en paralelo. Y cuando esta función devuelve un resultado, ese resultado se le devuelve al núcleo principal. Entonces es como ejecutar o mandar a ejecutar eso en segundo plano, que esté trabajando en segundo plano, y cuando devuelve un resultado, ejecutar un código que indique qué vamos a hacer con ese resultado. Eso se le llama corrutinas. A esos elementos se llaman corrutinas. Como lo que vamos a hacer es conectarnos a una API, la API puede tardar. Entonces ese proceso se va a estar en stand-by. Cuando devuelva una respuesta, le vamos a decir a la aplicación, esta es la respuesta que devolvió. Ahora, como hemos visto, en los parámetros tenemos dos elementos, el user y el pass, y le hemos dicho que son de tipo login response. Va a devolver una respuesta, pero la respuesta va a ser de tipo login response. Ahora, ese login response no lo hemos creado, no existe por el momento. Entonces tenemos que crearlo. Es básicamente una clase que va a contener la respuesta con la cual vamos a trabajar. Antes de agregarle, de crear el login response, a este elemento de acá le tenemos que decir cómo se llaman los parámetros en la API.
Entonces agregamos el parámetro field y en la API, por ejemplo, se llama user. Se le colocan @field y este se llama pass. Con eso, básicamente lo que estamos haciendo es diciéndole los parámetros que envía la API o los parámetros que le vamos a enviar a la API van a ser los parámetros user y pass. Pero yo a esta variable ya le puedo colocar cualquier otro nombre. De hecho, ahí se me fue una n de más. Ya le puedo colocar cualquier otro nombre. ¿Okay? Puede ser, en ese caso, user o puede ser usuario o como nosotros querramos agregarle. Pero por el momento le estamos diciendo esos son parámetros. Ahora creemos la respuesta. Entonces nos vamos a venir hacia acá y dentro de Network vamos a crear un nuevo archivo. Y este nuevo archivo va a ser un data class. Y a ese data class le vamos a poner login response. Le vamos a poner login response. Aquí nos faltó, antes de poner el data class, aquí en Network tenemos que crear un paquete. Le damos New Package y vamos a crear un paquete que se va a llamar Response. Eso es para tener separada la respuesta, porque vamos a tener varias respuestas. Y vamos a mover este Login Response, lo vamos a poner ahí adentro. Ahí le damos Refactor y ya lo movió. Nos tiene que quedar así. Responsive. Ahora vamos a configurar la respuesta. ¿Cómo viene la respuesta de nuestra aplicación? Si yo regreso a Postman y le doy Send, van a notar que la respuesta que me envía es un objeto de tipo JSON. Un objeto de tipo JSON que tiene successTrue, message usuario válido y token. Tiene 3 parámetros si la contraseña es correcta. Si la contraseña es incorrecta, solo devuelve successFalse y el mensaje dice usuario no válido. ¿Okay? Entonces, como ya tenemos ahora esos elementos, lo que vamos a hacer ahora es crearnos las propiedades. Voy a crear la propiedad success, que va a ser de tipo boolean. Vean que tuvimos que ir a examinar, en ese caso, la respuesta de la API. Vamos a poner la variable message, que es de tipo string. Voy a poner esto en varias líneas para que no nos afecte. Y voy a agregar ahora el otro que sería el token, string. Entonces, esas son las respuestas que nos va a devolver del lado de la API. Ahora, yo lo puedo dejar así como estaba. Lo puedo dejar como success, message y token. Pero es bueno decirle cuáles son los nombres que contiene la API. Para eso utilizamos una notación que se llama serialize serialize name. Ese serialize name le ponemos entre comillas que ese se va a llamar success. Ese es el nombre que va a tener o el nombre que tiene en la API. Esto mismo lo copiamos y lo pegamos abajo
Y aquí le decimos que este va a ser MSG. Y esto mismo lo pegamos abajo. Y este va a ser token. Fíjense bien, esta es la respuesta de la API. La respuesta que vamos a poner de la API. La respuesta de la API la vamos a guardar en una data class, en un modelo de datos, en donde vamos a tener tres propiedades: sources, message y token, que son los nombres que vienen de la API, y lo vamos a almacenar en esta variable. Esta variable ya se puede llamar diferente si yo quiero, pero normalmente para no perderse se le colocan los mismos nombres de la API para poderlo relacionar. Porque si le colocamos otro nombre, pues vamos a perder un poco la noción. Entonces, ya que tenemos colocado este elemento, nos venimos al login client y si se dan cuenta, aquí ya lo importó, o ya le debería de haber importado, ya no debería de aparecer en rojo. Si aparece en rojo, hay que importarlo. Bien, ahora que ya tenemos ese paquete, solamente nos hace falta poner la parte de la conexión. Entonces en Network le vamos a dar clic derecho, le vamos a dar Cutting Class y nos vamos a crear en esa parte dentro de la clase una clase que se llame Login Service. Adentro de Network. Adentro de Network nos creamos un Login Service. Este Login Service va a tener siempre una suspend antes de esta suspend function a este login service le vamos a agregar una suspend function que se va a llamar doLogin, que va a tener los parámetros user y el parámetro pass de tipo string, y por el momento le vamos a decir que va a devolver un boolean. Por el momento le vamos a devolver un boolean. Y aquí vamos a ejecutar la famosa corrutina. Hay un parámetro que se llama yContext y ese yContext tiene un objeto que se llama dispatchers, y ese dispatchers tiene estos tres elementos. Vean, tiene el default, tiene el IO y tiene el main. El main es el hilo principal, el default es un hilo por defecto y el IO es el que utilizamos para hacer llamadas de entrada y salida. Nosotros vamos a utilizar el que dice IO. Entonces eso significa que va a ejecutar en ese caso estos valores en un elemento adicional, y ahí le vamos a poner el val response igual
Y aquí deberíamos de tener una variable que se llama retrofit. Déjenme ver. ¿Perdón? No, es que lo tenemos que instanciar acá. Tiene que ser val retrofit igual a retrofit helper punto get retrofit. Así sería. Esa es la propiedad que vamos a utilizar. Entonces, ese objeto retrofit, ya le ponemos retrofit punto, y ese tiene un método que se llama create. Este tiene un método que se llama create, y en ese create vamos a utilizar el cliente. Entonces le vamos a poner login client, que ese login client, se acuerdan que era una interfase. Para crear un objeto de esa interfase le agregamos los valores class.java, y eso hace que cree un objeto a partir de la interfaz. Ese objeto ya tiene un método que sería el método doLogin, y a ese doLogin le enviamos el user y le enviamos el pass. ¿Ok? Si se dan cuenta, este retrofit es el retrofit helper que creamos anteriormente. Entonces, creamos un objeto a partir del método que ya hemos determinado en ese retrofit helper. Ese objeto lo que hace es que permite crear, en este caso, una conexión. Este es el que se encarga ya de hacer la conexión, utilizando los parámetros que tiene la interfase que se llama login client. ¿Qué es lo que contiene login client? Contiene un subfunction que se llama doLogin, y en ese doLogin enviamos el user y el pass. Como ese login, ese elemento que tenemos ahí, ya le definimos que en el método post lo que va a hacer es, aquí tenemos el login client, ya definimos que a través del método post va a enviar usuarios login. Entonces lo que va a hacer es anexarle a la base de la URL, que era la IP diagonal app y diagonal versión 1.0, le anexa usuarios login y hace la conexión. Envía, en ese caso, el usuario y el password como parámetros, y eso devuelve una respuesta, y esa respuesta la tenemos en esa parte de acá, la tenemos en esa variable. Ahora que ya tenemos esa respuesta, yo la puedo devolver. Para devolverla, le ponemos un response.body y este tiene una propiedad que se llama success. ¿Qué significa cuando aparece el signo, que aparece en rojo el puntito? Pongan el mouse encima y me dicen que aparece. Que ese valor puede ser nulo. ¿Ok? Imagínense que yo hago una petición a la API y el servidor, en lugar de devolverme success, me devuelve un valor diferente. Significa de que no trae esa variable. Por lo tanto, ese valor puede ser nulo. Entonces aquí lo que hacemos es decirle que si ese valor es nulo, le agregamos el signo de pregunta. Eso significa de que si en el caso trae el valor de nulo, le ponemos 2 puntos y le decimos que devuelva falso. Le decimos que devuelva falso. Y esto que tenemos acá, esta debería de ser la respuesta. Esa respuesta la vamos a devolver con este elemento y solamente le ponemos el retro. Y ahí tenemos la respuesta. Entonces, todo ese código que acabamos de digitar es para que se pueda conectar